El día de hoy, el representante de los Sin Techo Perú se han pronunciado desde la Plaza San Martín, donde han dicho que hoy están buscando de acaparar las tierras del Estado. Son pues las grandes inmobiliarias que están haciendo su negocio. También mencionó que Pedro Castillo tenía planificado construir 32.000 viviendas, la llamada Ciudad del Bicentenario, y todas estas viviendas estaban dirigidas a los sectores más pobres que no tienen vivienda en la capital peruana. Vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento del representante de los Sin Techo Perú. En primer lugar, queríamos nosotros solidarizarnos con los compañeros del Aula Popular por toda la persecución política de la que vienen siendo víctimas, en particular con el compañero Leonardo, para quien pedimos un fuerte aplauso. Compañeros, en efecto, acá hay un tema que es una especie de tabú, que nadie quiere discutir, que nadie quiere debatir, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, de lo que sea. Por eso me parece importante que se comience a plantear este tema, que es el tema de la vivienda popular. Porque ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que haya gente viviendo en las calles o gente que paga alquileres carísimos? Ustedes deben tener hijos o nietos que pagan alquileres caros. O deben tener también hijos o nietos o sobrinos que viven con ustedes hacinados. O familias, o ustedes mismos que viven en la punta de los cerros. En la ladera de los ríos hemos visto cómo durante los últimos huaicos las casas se han derrumbado. ¿Y cómo es eso posible? Si por otro lado tenemos miles y miles de hectáreas de tierra ociosa. Miren todo lo que es Lima Sur, todo lo que es Lima Provincia para el lado norte, Chancay, Huacho, Aucayama, hay un montón de tierra. En el norte, en todo lo que es la costa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes. En el sur, Arequipa, Tacna, Ica, en la selva. Hay millones de hectáreas que están botadas. ¿Para quién pertenecen esas tierras? Pregunto. Al Estado. Pertenece a todos nosotros. Y sin embargo nos dicen invasores. Están invadiendo, dicen, son invasores. Pero, ¿cómo se desarrolló Lima? Lo que existía antes era el centro histórico de Lima, una parte del balneario en Chorrillo, Barranco, La Victoria y el Rima. Todo lo demás, casi todo lo demás, se ha hecho punta de ocupaciones de tierra, ¿sí o no? Mira El Salvador cómo se desarrolló. Ocupación de tierras por un pueblo autogestionario, la histórica Cuaves. Entonces, para nosotros, un grupo de compañeros y compañeras que nos reunimos hace como 2 años atrás, en medio de la pandemia, comenzamos a debatir al respecto y llegamos a la conclusión siguiente: que no es cierto que no hayan tierras para la gente pobre de este país y que trabaja y se saca la mugre todos los días. Lo que pasa es que se viene desenvolviendo desde hace tiempo, particularmente con la Constitución de 1993, hecha en dictadura, una estrategia sistemática del acaparamiento de las tierras y el suelo urbano en nuestro país. En otras palabras, nos están robando las tierras y el suelo urbano los grupos de poder inmobiliario vinculados a los banqueros, a la agroindustria y a la minería. ¿Por qué? Porque cuando la gran minería o la mediana minería piden concesión una tierra al Estado, después que se acaba la minería en esa zona, ellos luego dicen, argumentan: mire, nosotros hemos invertido aquí nuestra plata para extraer el mineral, hemos dado trabajo, esto, lo otro. Hemos construido la carretera. Por lo tanto, le pedimos a usted, señor Estado, que nos dé esas tierras en indemnización. Y el Estado se las regala. Y desarrollan ahí proyectos inmobiliarios. Por eso es que en el pasado, durante gobiernos militares incluso,
el expresidente Velasco Alvarado expropió tierras. Expropió tierras. Incluso después desenvolvieron proyectos de ley, decretos supremos, porque era en dictadura. Miren, decretos supremos para imponerle un impuesto extraordinario a las tierras ociosas, con el fin de que los dueños de estas grandes tierras pongan en oferta, en venta las tierras, y de esa manera aumentar la oferta y bajar la demanda. Porque el problema de fondo es ese, la ley de la oferta y la demanda. ¿No es cierto? A mayor demanda de un producto y poca oferta, los monopolios o los oligopolios manejan el precio y lo disparan. Vienen fiestas patrias y un pasaje a Huancayo que te cuesta 35 o 40 soles, se multiplica 5 veces y te termina costando 200 soles y 250 soles, ¿sí o no? Porque hay una mayor demanda para viajar a Huancayo y hay poca oferta, porque no aumenta la cantidad de buses. Lo mismo pasa en las tierras, mejor dicho, en las viviendas. Hay una enorme demanda de vivienda, según el especialista Álvaro Espinosa, que es un tipo versado en estos temas. Habría 4,5 millones de familias en todo el país que no tienen techo, que no tienen una vivienda adecuada, digna, segura. No tienen. 4,5 millones, una gran demanda. Y la oferta para este sector popular es pequeña. Porque los programas del Estado, como Mi Techo Propio, que responden también al Fondo de Financiamiento de Mi Vivienda, están destinados para las clases medias, para el sector B y C. Muy poquito llega al D. Y no llega nada al sector E, menos al F. Y eso lo dicen también especialistas como Julio Calderón. Él ha sido viceministro de Vivienda durante el gobierno de Paniagua y ha sido decano del Colegio de Sociólogos del Perú. Es un tipo también experto en el tema. Y él señala que hay 7 veces más inversión en construcción de viviendas para la clase media que para la clase pobre. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un robo descomunal. Y por otro lado tenemos la especulación financiera. ¿Por qué? Porque hay grandes mineras que invierten también en las tierras. Hay agroindustriales que invierten en las tierras, pero no para construir vivienda, especulan, porque lo compran a un precio, pónganle 5 soles a precio de ariazo, dejan que pase el tiempo, 1 año, 5 años, 10 años, y los precios se valorizan, se disparan, negocio redondo. Y esas mismas tierras que valían 5 soles lo terminan vendiendo en 50, 200, 300 dólares el metro cuadrado. Ahora, los programas del Estado, como Mi Techo Propio, te exigen varios requisitos, entre ellos ser formal, tener una planilla. ¿Cuántos tienen planilla? ¿Cuántos están en planilla? Si el 70% y pico del país, de la población económicamente activa, es informal. Vive lo que vende su agüita, vive lo que vende su fruta en la calle, su emoliente, etcétera, etcétera. Y luego te pide un sueldo, dependiendo del metraje de la vivienda, un sueldo de 1.500, 1.800 hasta de 3.000 soles. Y tienes que fundamentar. ¿Quiénes pueden aplicar para esos programas? Solamente la gente que es formal y que es de clase media, que tiene ingresos importantes. ¿Ah? Porque además ese dinero del Estado, es decir, de nuestros bolsillos, va a los bancos. Y son los banqueros los que al final terminan filtrando a la gente que puede entrar o no a los programas como Mi Techo Propio. El señor Carlos Bruce, que se hizo muy conocido por el tema del techito, ¿no? El techito, por el techo propio, porque él creó el programa Mi Techo Propio. ¿No es cierto? Ahora quiere desenvolver en Surco, porque es alcalde de Surco, y probablemente esté en campaña presidencial, programa de techo propio municipal. ¿Sabe para cuántas familias? Para 200 familias. En Surco también hay pobres, hay un sector que es pobre. Como en Miraflores también hay ricos, hay gente que también es pobre. 200 familias no van a resolver el problema de la vivienda en Surco. Y son viviendas de 40 metros cuadrados. ¿Qué puede vivir en una vivienda de 40 metros cuadrados? Es un abuso. Ahora, ¿quién define que una vivienda tiene que ser de 60 metros cuadrados? Porque ese es el estándar internacional. 60 metros cuadrados. Los programas Mi Techo Propio son de 40 a 45 metros cuadrados. ¿Quién define eso? ¿Nosotros?
¿Alguna vez a nosotros nos han invitado a discutir sobre el problema de la vivienda? La vez pasada, en el Congreso anterior, cuando el Frente Amplio estaba en el poder con la señora Mirta Vázquez, se aprobó la ley 31-31-3, la ley de desarrollo urbano sostenible. A nosotros no nos invitaron. ¿A ustedes los invitaron a discutir eso? A los inquilinos, a las asociaciones de vecinos, a los damnificados. Nunca. ¿Eso es democracia? Por supuesto que no es democracia, es una dictadura. Es una dictadura de los grandes grupos de poder inmobiliario como los Graña y Montero. Los Graña y Montero tienen tierras en Ancón antes de llegar a Santa Rosa. Ahí tienen tierras. Y están botadas. En el mismo Ancón hay un montón de hectáreas de tierra que están ociosas. Y sin embargo tienes a más de 10.000 jóvenes y trabajadores hacinados, sin vivienda. ¿Cómo es eso? Le digo porque nosotros como movimiento tenemos bastantes afiliados en esa zona norte de la capital. Y hemos bloqueado la Panamericana Norte el 27 de julio del año pasado y el 24 de noviembre del mismo año. Hemos ocupado la Panamericana desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hemos bloqueado toda la Panamericana. Miles de familias. Miles de familias. Hemos tenido detenidos, hemos tenido gente que ha sido afectada, que ha sido victimizada por la policía y la represión. Demandando justamente que Graña y Montero de esas tierras en resarcimiento, en indemnización a la gente que necesita una vivienda por todo el daño que ha hecho en el robo descomunal de la obra pública. Y lo vemos ahora el señor José Milo Quesada Araña como Pedro en su casa veraneando en España, cuando todas las pruebas que lo acusan de la corrupción son fehacientes, son indiscutibles. Hay mails, hay colaboradores eficaces del propio señor Marcelo Odebrecht, hay documentos. Y el señor José Milo Quesada como si no pasara nada. Eso para que se den cuenta que la justicia, como decía un amigo, Feliz Pazzi, es como un cuchillo. La justicia capitalista es como un cuchillo. No corta al que la maneja. Como ellos manejan la justicia, hacen lo que se les da la gana. Incluso aquí nos dijeron las prisiones preventivas. Y mira, entonces ya para ir acabando, nosotros estamos planteando una plataforma de lucha. En el norte de la ciudad, el señor Castillo puso la primera piedra a lo que es el proyecto Ciudad Bicentenario, que es un proyecto que surge como piloto del Ministerio del Ambiente para desarrollar una ciudad sostenible, que se compone de 4 factores: el Parque Industrial de Ancón, el hospital que sería el más grande de Lima, un huerto ecológico, un pulmón para Lima y un emprendimiento de 32.500 viviendas multifamiliares para la capital. Entonces, en la conferencia que tuvimos recién, le dijimos al funcionario que ese proyecto de vivienda tiene que ser para la gente pobre, no va a ser para las inmobiliarias, para los que ya tienen. Segundo, estamos planteando que no puede haber desalojos si no hay un plan de reubicación de la gente que está ahí en ese lugar ocupando. Por más que sea una zona arqueológica, tiene que haber un plan de reubicación. ¿Cómo la van a botar a la calle? Tercero, estamos planteando un impuesto progresivo a la vivienda ociosa. Aquellas personas que tienen 3, 4 departamentos y que están ociosos, que no lo alquilan, tienen que ponerlo en alquiler o tienen que venderlo. Para esa manera obligarles a que aumente la oferta de vivienda o de alquileres, y de esa manera baje el precio de la vivienda y de los alquileres. Porque los alquileres son carísimos. ¿Cuánto está un alquiler aquí en el centro de Lima? 800, 1.000 soles. En La Victoria tenemos afiliados que pagan 1.500 soles de alquiler. En La Victoria, en el emporio comercial de Gamarra. O sea, que trabajan para pagar alquiler. Estamos hablando de 4,5 millones de familias en todo el país. De esos 4,5 millones, 2 millones de familias sin techo están en Lima. También planteamos que tienen que haber subsidios para la gente que no tiene vivienda. Así como hubo subsidios para acá, para allá, incluso le han subsidiado a los militares, a los policías, a los del Congreso también le han dado subsidios. Tiene que haber subsidios para la gente pobre que necesita una vivienda, para que paguen sus alquileres. De igual manera estamos planteando de que tiene que haber un plan de viviendas públicas
para la gente humilde. Y cuando planteamos un plan de viviendas públicas, ojo, estamos planteando una crisis, mejor dicho, una solución a la crisis nacional. Porque un plan de viviendas públicas para 100.000 familias, que es el déficit anual que tenemos, porque hay 100.000 nuevas familias al año, va a generar empleo para cerca de 500.000 de trabajadores, entre mano de obra calificada y no calificada, ingenieros, administradores, arquitectos, abogados, obreros de la construcción, de la limpieza, pintores, gafiteros, de todo, electricistas, hasta la gente y las mamitas que van a vender ahí su negocio, su fruta, su desayuno, etcétera, etcétera. 500.000 de puestos de empleo. Y dicen, no hay plata para hacer eso, dice la derecha. Incluso algunos de izquierda dicen, no hay plata, ¿cómo va a hacer eso? Que el Estado no puede intervenir. A mí qué carajo me importa lo que era la Constitución de 1993. A nosotros los trabajadores, lo que se nos ha dado ha sido punta de sangre, sudor y lágrimas, ¿sí o no? Nunca se nos ha regalado nada a los trabajadores. Todo lo hemos conseguido a punta de organización, lucha, pero con un plan. Por eso es que planteamos de que plata sí hay. Tiene que pararse el pago de esa deuda usurera que es la deuda externa. Hay plata. Tiene que priorizarse la deuda social con los trabajadores, con la gente que no tiene techo, con la gente que no tiene vivienda. Y también planteamos de que las grandes mineras tienen que pagar sus regalías. ¿Cómo es posible que hasta hoy en día haya grandes mineras que tienen deuda con el Estado? No pagan. Yo he trabajado para la Federación de Trabajadores Mineros. Ahí había un montón de abusos contra los trabajadores y sus derechos. Durante la pandemia, hacinados. Hay unos campamentos mineros hacinados. Han habido mineros que han muerto, no les han dado ni un sol de indemnización. Entra a SUNAFIL, hace la investigación y le dice, señor empresario, usted tiene que indemnizar al sindicato o pagar una multa de 100.000, 300.000, 500.000 soles. Pero como SUNAFIL no tiene carácter vinculante, se zurran. Nadie paga las multas que quiere imponer SUNAFIL, porque no tiene carácter vinculante. Entonces, todas las leyes y el andamiaje normativo de nuestro país está hecho a favor de los grandes grupos de poder económico. Usted creo que lo sabe. Pero lo que quiero plantear, para que ustedes reflexionen bien, aquí no prendió lo que sí prendió en Chile, que era el tema del pasaje al metropolitano. No eran 30 pesos, sino 30 años de explotación y saqueo del país. Aquí no prendió eso, lamentablemente, porque lo del metropolitano aquí, en Perú, es un abuso descomunal. Yo tomo 3 soles 50 para un servicio completamente deficiente, porque pasa a la hora que se le da la gana, los buses, y pasa apretado, te meten un codazo, te pisan, te maletean, ¿no? Etcétera. Pero no prendió. Acá lo que ha prendido y lo que puede generar un estallido social aquí en Lima es el tema de la vivienda. Ya lo hemos mostrado con las movilizaciones que hemos visto acá. Nos hemos movilizado 10.000 familias sin techos al Congreso. Hemos tomado la Panamericana Norte, hemos tomado el Metropolitano ahí en la estación Naranjal. Hemos bloqueado carreteras. Y lo que hemos dicho es que si no nos hacen caso, los sin techo nos vamos a un plan de ocupaciones de tierras en todo el país. Porque no de otra manera se hace respetar, carajo, sino a través de la lucha y la organización. ¡Que viva los sin techo! ¡Que viva! ¡Que viva el ahora! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡A gusto!